Pasamos al siguiente tema, el tema que tiene que ver con educación. Y se podrán imaginar, candidatos, que así como el de economía recibió muchísimas preguntas por parte de redes sociales, el segundo fue el de educación precisamente, y lo que más se preguntaba tenía que ver con estrategias de acceso y cobertura a la educación básica, temas de educación superior, por supuesto también qué pasa con oferta y garantía también vinculadas al empleo. Muchas preguntas nos llegaron a través de las redes sociales. Comienzo con usted, candidato Rodríguez Calderón. Usted ha dicho, tal cual dice, ni Juárez ni Zapata, su madre dice es su heroína, porque a pesar de no saber leer ni escribir, lo guió en la vida. Y usted ha hablado mucho de la familia y ha hablado mucho de cómo se involucra la familia también en la educación. Y la verdad es que nos llegaron muchas preguntas al respecto. Usted dice, en materia educativa hay que incluir a los padres de familia en actividades de la escuela. Ya existe por ahí, ya está en la reforma educativa, también esto pensado, pero tal cual la pregunta, ¿qué apoyos, qué acompañamientos pedagógicos, psicológicos, sociales, pero sobre todo presupuestales, pensaría usted para que la familia se implique en la educación de sus hijos? No todos son apoyos del gobierno. El padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos, punto. Y aquí los que me están escuchando, mexicanos, tenemos que cambiar nuestra actitud como padres de familia y ayudarle al maestro. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. Por cierto, Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías ahí una fotografía del Bester Gordillo? No, fíjate que ahora no la traje. Ah, bueno, o sea, está bien. Por precaución. Perdón. Entonces, el poder al maestro, no al sindicato. No se puede hablar con el maestro si no tiene un buen salario. El recién egresado gana 6,000 pesos. Debería de ganar aproximadamente arriba de 15,000 pesos. Hay más de 200,000 maestros que no tienen un trabajo estable. Existen todos los maestros de inglés que no tienen un salario digno. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en eso? El padre de familia tiene que involucrarse y evidentemente para involucrarse tenemos que trabajar con ellos a partir de que el maestro tenga mejores condiciones en la escuela y menos tiempo de trabajo. Y usted ha dicho, candidato, que hay que revisar la reforma educativa. Usted ha dicho no echarla para atrás, pero revisar la reforma educativa. Le preguntan directamente, sobre todo, usted dice modificaciones en la ley de servicio profesional docente. ¿A qué se refiere de manera específica? Que no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, no es lo mismo Chiapas que Baja California. ¿Y eso no está contemplado hoy en la No está contemplado la regionalización en términos de los avances de la reforma. Y creo que si la regionalizamos, yo le ofrecí a los maestros de Oaxaca irme allá a Oaxaca a hablar con ellos para entender cuál es la razón. Creo que los candidatos no debemos de ser todólogos, tenemos que escuchar al maestro, tenemos que darle la oportunidad que nos diga cuál es la razón por la que no está contento y conforme. Y ninguna reforma en este país tiene que ser a chaleco. O sea, tenemos que ver cuál sí y cuál no, qué modificaciones se tienen que hacer, pero siempre en la cordialidad para que México avance en ese sentido. El maestro es fundamental para el avance del país. Y creo que aquí nosotros hemos fallado en la comunicación con ellos, tenemos que hablar mucho más con ellos. Ellos pueden cambiar todos los problemas que hoy tenemos en México, ¿no? Hay dos temas más, candidato, que llegaron sobre todo preguntándole a usted y tienen que ver con deserción escolar. Me va a permitir leerle un mensaje que es representativo de todos los que le llegaron a usted. Dice, soy un estudiante a punto de egresar del nivel medio superior. Muchos aspirantes como yo buscamos un lugar en una escuela de nivel superior, pero la problemática surge por la falta de escuelas, ya que a mí me quedan lejos de donde vivo. ¿Cuál es su propuesta? Se la manda directo a usted. ¿Cuál es su propuesta para que estudiantes como yo, que buscan prepararse en el nivel superior, tengan la oportunidad de estudiar e incluso de trabajar a la vez? La educación a distancia. Hoy la tecnología nos permite tener una gran cobertura en México. Creo que los jóvenes podrán estudiar en su casa o en su propio trabajo, cuando trabajan y estudian a la vez. La educación a distancia utilizando la tecnología. Eso va a terminar con las deserciones escolares y abrirá espacios enormemente. Podremos hablar con las universidades privadas y las escuelas privadas que tienen espacios. En lugar de construir más, podremos a partir de ahí nosotros subsidiar a ese joven la entrada a una de esas escuelas. ¿Y de dónde va a salir todo ese recurso? Corriendo a todos los flojos del gobierno. A todos los flojos del gobierno. Así es. Corriéndolos, de todos los niveles. Incluyendo a estos tres, para que ya no se peleen. Esa va a ser la bolsa para que usted claro, haga con lo que tenga que hacer. 12,000 millones de pesos que ellos se gastan, que fácilmente podríamos sostener a muchos miles de jóvenes, ¿no? La última pregunta que le hacen llegar, si tuviera que elegir un nivel educativo para darle prioridad en México, ¿a cuál nivel le daría prioridad y por qué? Tenemos que trabajar mucho en el nivel técnico,
nivel técnico superior, porque hoy es la parte que demanda la industria y la empresa que estamos teniendo en México. A ese es al que usted le daría prioridad. Así es. Y por último, ya que nos quedan unos minutitos, se hablan también de la deserción en secundaria. Nos dicen 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan los conocimientos necesarios del nivel educativo y se van. No es solo por un tema de dinero, sino también es un tema de que no pueden seguir en la escuela. Es la etapa más difícil de una persona, esa edad, de la edad de la adolescencia, en donde el padre y la madre tienen mucho que trabajar en eso. Trabajaremos con los padres para ayudar a que sus hijos se conserven en las escuelas. O sea, usted está en los padres. Así es. Gracias, candidato. No le carguemos todo a los maestros, ¿eh? Los padres tenemos mucho que ver en esto. Gracias, candidato. Candidato Anaya, déjeme retomar la conversión justo donde la dejaba mi compañera Gabriela Barquetti, la secundaria. Es una auténtica zona de desastre. Según planea, nuestros chicos no se expresan bien y no saben hacer operaciones complejas. ¿Tiene usted un plan concreto para atacar el problema de la secundaria en nuestro país? Sí, en términos generales tenemos un reto doble. Por un lado tenemos un reto de cobertura y por otro lado tenemos un reto de calidad educativa. Entonces, efectivamente, para que haya mejor calidad, la reforma educativa plantea justamente, en su parte correcta, dar herramientas a las maestras y a los maestros para que puedan hacer mejor su trabajo. El problema, y hay que decirlo con toda claridad, es que la reforma se ha implementado muy mal. Yo estoy en contra de ambos extremos. Cancelar la reforma, como propone López Obrador, implicaría permitir que se vendan plazas, que se hereden plazas, que los ascensos se den para aquellos que asisten a marchas, a plantones, pero también lo digo con toda claridad, ¿por qué se ha implementado mal la reforma? Y esto contesta la pregunta. Porque la reforma educativa se trataba, doctor Curcio, de mejorar la educación, no de castigar a las maestras y a los maestros. A eso voy. No para castigar a las maestras y a los maestros. Para que nos demos una idea de la gravedad, hoy se está gastando el triple en las evaluaciones de lo que se gasta en la formación y en la capacitación de los maestros. ¿Qué se requiere? Más capacitación para las maestras y para los maestros. Y doy un dato que pinta de cuerpo entero el desastre y con esto termino la idea. Este gobierno gastó más dinero en publicidad, en este caso de una persona, del secretario de Educación Pública, por cierto, el coordinador de campaña de José Antonio Meade, más dinero, 1,963 millones, que lo que gastaron en la formación y en la capacitación de 1 millón de docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir la fórmula, gastar más en la formación y en la capacitación de los maestros. Dígame brevemente para pasar a otro tema que hay un montón que le preguntan. ¿Usted cree que las pruebas deben ser las de evaluación de los jóvenes, muestrales o censales? Creo que debe haber muestras censales y segundo, pruebas censales y que se debe de modificar el momento en el que se están realizando. El problema es que actualmente se realizan cuando los niños, por ejemplo, ya terminaron la primaria. Y nos estamos enterando cuando ya están en secundaria de las carencias que tienen. Necesitamos invertirlo, lo explico, para que la prueba de manera censal se haga en quinto de primaria, antes de que terminen la primaria, y de esa manera se les puedan dar los conocimientos que les faltan para secundaria. Anaya, y concluyo, tengo varias preguntas. Y lo mismo para secundaria. En lugar de hacer la prueba cuando los resultados están en primero de prepa, hacerla en segundo de secundaria. Mire, Fátima le pregunta sobre el tema de universidades, que aparece mucho en la conversación de redes sociales. Dice, ¿qué va a hacer usted para desarrollar el espíritu científico? Desde el preescolar, usted sabe que México no registra muchas patentes, tenemos pocas universidades de vanguardia, la UNAM está en el 113, no por agraviar, pero la de Querétaro ocupa el 146 en la escala latinoamericana. ¿Qué va a hacer con la educación superior y, digamos, la innovación científica? Dos cosas. Primero, modificar el modelo. Necesitamos aprender a pensar, no a memorizar, y que lo que se aprende en las universidades, la ciencia que ahí se genera, se pueda aplicar. Y segundo, lo digo con toda claridad, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. No debe haber rechazados en nuestro país y tengo la fórmula para lograrlo.
Gracias, Gracias. candidato. Y antes de comenzar, candidato, nos dicen por ahí que está sacando un celular y que, Estaba viendo la hora. y que no se ha permitido sacar el celular. Bien. Entonces me piden que le diga que por favor Bien, no no se saque preocupe. el celular. Está bien. Seguimos con las preguntas. Voy con usted, candidato López Obrador. En tema de educación hay dos grandes rubros que le preguntan a usted. Uno tiene que ver, como se lo podrá imaginar a través de las redes sociales, con la reforma educativa. Y la primera pregunta directa es, ¿qué aspectos de la reforma educativa va usted a cancelar? ¿La va a cancelar toda o la va a modificar? Voy a cancelar la esencia de la reforma porque considero que no es una reforma educativa lo que se aprobó. Es una mal llamada reforma educativa. Que lo que se aprobó tiene más que ver con una reforma laboral, es un mecanismo, una represión, una coerción a maestros. Está dedicada a afectar a los maestros y tiene una orientación neoliberal, privatizadora, recoge lo que nos recomiendan desde el extranjero. Pero cuando dice cancelar la esencia de la reforma educativa, Sí. ¿cómo se cancela la esencia de la reforma educativa? Es decir, ¿se echa para atrás toda y se vuelve a hacer o cómo? Que no haya represión al magisterio, que no se siga humillando a los maestros. Se esmeraron en degradar a los maestros, de echarles la culpa del atraso educativo. Una campaña de desprestigio al maestro. No se puede aplicar una reforma educativa de verdad sin los maestros. El que transmite el conocimiento en el aula es el maestro. Pero entonces, insisto, ¿es echarla completamente para atrás y volver a hacer algo nuevo? Sí, nos vamos a poner de acuerdo con maestros, con padres de familia, con especialistas. Entonces sí y se vamos cancela. a elaborar Sí se cancela. un plan educativo nuevo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. ¿Y usted está de acuerdo en la evaluación del magisterio? Sí, pero está utilizada la evaluación, que fue el eje de toda esta mal llamada reforma educativa, está utilizada con propósitos persecutorios. Eso no funciona. Antes de evaluar hay que capacitar, hay que formar, pero también hay que incentivar, hay que convencer, hay que concientizar, no imponer las cosas como lo hicieron. Entonces, en este tema, reforma educativa cancelada. Sí, Cancelada. para que quede claro, voy a utilizar desde luego mis facultades como titular del Ejecutivo, tengo que enviar iniciativas al Congreso, pero en lo que a nosotros corresponde políticamente, la decisión que hemos tomado es que se cancela la mal llamada reforma educativa, que no es en realidad una reforma educativa. Bueno, había una pregunta sobre las universidades, pero ya no nos va a dar tiempo para ella, nada más le comento otra más. ¿El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, sí, no? Sí, que se mantenga, tiene que haber evaluación, los maestros no se oponen a la evaluación. Yo he estado hablando con los maestros, todos aceptan la evaluación, lo que no quieren es que la evaluación sea un mecanismo, ¿sí?, para reprimir, para castigar al maestro, para humillar al maestro. Gracias, candidato. Tenemos una réplica del candidato. Mi candidato, por favor. En español, y para ser muy claro, cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos, implica echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés, implica echar por la borda la tecnología, y que me oigan muy claro los maestros, yo estoy absolutamente de sus lados, les voy a pegar mejor, van a tener absoluta certeza laboral, junto con Nueva Alianza vamos a hacer equipo, pero por favor, por sus hijos, no lo pongan cerca de la educación. Gracias, candidato. Tiene réplica el candidato Rodríguez Calderón. Más una pregunta, Andrés. ¿Hay un acuerdo con el Bester respecto a eso o con los maestros que están relacionados en eso? Porque no lo hago en mala leche la pregunta, es un tema, creo que vale la pena considerarlo. El sindicato es un sindicato que ha detenido la educación
de una manera muy fuerte en el país. Yo valoro al maestro de manera individual. ¿Lo haces tú también así? O sea, sin el tema del sindicato, sino con el maestro como tal. Sí, esto tiene que ver... Gracias, candidato. ¿Quiere réplica? Sí, Candidato, sí, por esto favor. tiene que ver con todas las expresiones, tiene que ver con la CENTE, tiene que ver con el CENTE, con todos los maestros. Yo estoy en contra de la mal llamada reforma educativa porque es una receta del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Es parte de las llamadas reformas estructurales, no obedece a nuestra realidad y no resuelve el problema del atraso educativo. Gracias, candidato. Carlos Puch. Réplica, candidato Anaya. Yo he sido maestro y por supuesto que estoy del lado de las maestras y de los maestros y no estoy de acuerdo con la forma en la que se ha implementado la reforma, no estoy de acuerdo en que se haya entendido como una reforma para castigar, para hostigar a las maestras y a los maestros. Yo les voy a dar el trato que se merecen, como verdaderas aliadas y aliados del gobierno y de los padres de familia para lograr la transformación. Pero cancelar la reforma, permitir que se vendan y hereden plazas, sería absolutamente criminal. Gracias, candidato. Me queda una... Candidato al observador, le queda una. Sí, adelante. El único que vende plazas es el secretario de Educación, que es de ustedes, de la mafia del poder. Ese vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes cuando fue gobernador. Los maestros no venden plazas. Gracias. Ya basta. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón. Al maestro de México yo le digo lo siguiente: hay una parte importante que debes de tomar en cuenta porque finalmente tú vives todos los días la escuela, hay condiciones paupérrimas en muchas de las escuelas, hay condiciones diferentes en todo el país, entonces tenemos que escuchar evidentemente eso. Yo he escuchado una opinión muy clara del maestro, su condición laboral no está muy de acuerdo y evidentemente haremos la reforma precisamente para considerar que esto se dé y haya tranquilidad en la escuela y también... Gracias, candidato. Carlos. Candidato, mire, el primero de sus 7 compromisos con la nación dice una educación de excelencia para nuestros hijos. Pero muchas de las preguntas que nos llegaron, muchas conversaciones, tenían que ver con un problema de equidad y de inclusión en nuestras escuelas. Todavía hay muchas escuelas sin baño, telesecundarias, esto no lo podía yo creer, sin luz, o que llega la luz a veces y no llega. Decía alguien ahí, todavía tenemos escuelas pobres para los pobres y parece escuelas ricas en mejores lugares. Entendiendo la necesidad de una educación de calidad, ¿cómo se puede avanzar de las dos maneras? Es decir, sin olvidar que hoy en los lugares más pobres del país tenemos las escuelas más pobres y al mismo tiempo tratando de apretar en lo que ha apretado en los últimos tiempos, que es la calidad. Mira, primero déjame hablar de la inclusión en un sentido más amplio. Mi mamá estudió educación especial, se especializó en terapias auditivas. Y la escuela tiene que ser incluyente en muchos sentidos, empezando por ser incluyente para quienes se enfrentan, para quienes tienen una discapacidad. Y ese es un primer nivel de inclusión y de justicia. Tenemos que incentivar a los maestros para quienes tengan esa vocación, y todos la tienen. Ser maestro no es un empleo, es una vocación. Y hemos planteado que tengan mejores plazas los que vayan a dar clases a espacios de alta y de muy alta marginación como un espacio de estímulo. Se ha invertido más o menos 50,000 millones de pesos en mejorar la infraestructura de las escuelas. Y nosotros hemos planteado que cada escuela, estas nuevas de tiempo completo que vamos a multiplicar por 4, tengan independencia presupuestal y un recurso para ir corrigiendo esas deficiencias sin necesidad de burocracia y de venir al centro. Qué bueno que habló de escuelas de tiempo completo, porque leí su propuesta y tenía varias preguntas sobre esto. Incluyen comida, dice, y clases de inglés. Este gobierno quería hacer 40,000 y solo le alcanzó para 23,000 por un problema presupuestal, pero también por un problema de planteles. No hay tantos planteles hoy, porque muchos planteles tienen doble turno. ¿Cómo va a arreglar eso? ¿De dónde va a salir ese dinero?
tercera vez que pregunto sobre dónde va a salir el dinero, que es, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar? Es decir, tener 100,000 escuelas de tiempo completo es el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato Miguel. Más o menos en pura eficiencia tributaria se genera, junto con el crecimiento, espacios que nos permitirían darle prioridad a esa educación de tiempo completo, que además se termina pagando. Preguntaba Gabriela hace un segmento, le preguntó al Bronco, que cuál era el segmento al que le apostaría. Y la verdad es que uno tiene que empezar por el primero. Tenemos que empezar por educación preescolar, seguir por la educación primaria si queremos tener la esperanza de llegar a la secundaria y a la preparatoria, sabiendo que ese nivel, el de la preparatoria, es el que nos va a abrir las mejores oportunidades y asegurando el espacio de educación superior. Hemos hecho el planteamiento sabiendo además que esta escuela de tiempo completo, pasar de 4 a 8 horas, sin duda, cuando uno ve los diferentes estudios, ayuda a que tengan mucho más éxito en la superior y en la preparatoria. Y la siguiente administración está obligada constitucionalmente a terminar ese grado. Ya hoy tenemos una cobertura del 85%, por lo que no estamos lejos. Por ejemplo, para esa parte del bachillerato, ¿usted estaría de acuerdo, como lo han hecho en otros países, a flexibilizar nuestro bachillerato, a poderlo hacer tal vez técnico de un par de años, de un año, para dar otras oportunidades? Flexibilizarlo, que hoy es bastante inflexible. Flexibilizarlo en muchos sentidos, bachillerato. Incluso presencialmente. Tenemos telebachilleratos, tenemos la posibilidad de que se combine la educación ya preparatoria y técnica con algunas experiencias laborales o con una enseñanza descentralizada y a distancia, que la podamos hacer por internet. Pero la apuesta a la educación tiene que empezar desde el principio, escolar, en estancias y guarderías. Tiene que empezar por una buena educación básica, pero sobre todo tiene que empezar porque nos demos cuenta que aquí la apuesta es una apuesta definitiva y que lo que está en la elección no es un tema de grados, es un tema absolutamente estructural de si ponemos a los maestros al centro y nos obligamos a capacitarlos para que los niños, que son el eje de la educación y no los votos, que es lo que está planteando Andrés Manuel echando para atrás la reforma, sea lo que domine. Usted ha sido muy duro con la gente de la coordinadora, pero también son maestros de estados pobres. ¿Se sentaría a hablar el 1 de diciembre? Se sentaría a hablar con todos, pero déjame decir, no con la coordinadora, con los violentos en la coordinadora, con los que avientan piedras, con los que avientan palos, con los que impiden que se dé el tránsito y se abran los negocios, con los que no hacen del diálogo el instrumento de negociación. No tengan duda los maestros. Yo estoy absolutamente de su lado, tendrán mejores ingresos y tendrán certeza y permanencia en su empleo. Muchas gracias, candidato.